Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Emocionadísima por compartir todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, te invito a que vayamos al primer lugar, que es platicar con Dios y dejarle a Dios este tiempo. Te invito a orar conmigo. Bien, cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos en este día agradeciéndote por la oportunidad de reunirnos nuevamente. Te agradecemos que por medio de tu palabra podemos conocerte, podemos aprender de ti, de todo aquello que tú tienes que mostrarnos, Señor, que podemos estar conectadas contigo, poder aprender y poder pasar este conocimiento, Señor, a otras generaciones para que todo lo que se haga, que sea por medio de tu palabra y para tu honra y gloria, Señor, tenga resultados celestiales, resultados divinos, Señor. Te ruego por cada persona que esté escuchando, que seas tú, tu Espíritu Santo, mi Señor, quien esté trabajando en ellas. Gracias por tu amor y tu fidelidad y por todo. Dejamos esto en tus manos, rogándote tu dirección. Gracias por Cristo Jesús, lo rogamos y agradecemos. Amén. Bueno, pues muy bien, comencemos. Hoy veremos la parte que es el Espíritu. Bien. La palabra de Dios nos habla, bueno, ya vimos la vez pasada que tenemos tres partes, que es nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, y el día de hoy veremos nuestro espíritu. Bien, dice, nuestro espíritu es nuestra conexión con Dios. Es semejante, dice, es semejante a la de un padre con un hijo, ¿sí? Esta conexión se da por medio del espíritu de vida. Aquí tenemos del lado izquierdo, del lado izquierdo de mi pantalla dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo dice en Romanos 8:16. Y también, veremos algunos otros pasajes más adelante. Sabemos entonces que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Aquí estamos haciendo la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu de vida, ¿sí? Y de nuevo acá en este otro pasaje dice, en esto sabemos que pertenecemos a Él, dice, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Recuerden que cuando nosotros ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene como un sello, lo dice la palabra de Dios en Efesios, y entonces tenemos una conexión directa con Dios por medio de nuestro Espíritu. ¿Bien? El ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, la relación tan especial que tuvo con Dios. Aquí puse esta imagen. Si observan aquí, el Señor Jesucristo esta es tomada de una película, una escena donde representa este tiempo de oración, donde Él estuvo en este momento de rogar a Dios y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, lo dice en la palabra de Dios. Entonces hablamos de esta relación cercana, conexión con Dios y relación con Dios. Esto es como hacer una comparación. Vamos a ver cómo es la relación del Señor Jesucristo con Dios mismo para nosotros poder replicarlo a su vez. ¿Bien? La palabra de Dios aquí nos dice la conexión con Dios. ¿Cómo va a ser lo que dijimos la comparación? En primer lugar, el Señor Jesucristo, aquí vemos como una imagen que representa, recuerdan que ellos usaban un tipo de túnica, por eso está así, en posición de oración, por decirlo así. La palabra de Dios habla en este pasaje que fue el momento de la tentación del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo tenía la palabra de Dios bien aquí, bien memorizada, bien lista, para responder en un momento de dificultad, para responder a Dios, para responder como Dios lo haría, como su Padre lo haría, con su palabra. Dice aquí, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerdan que el enemigo le dijo, bueno, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo que él le dice es esta respuesta preciosa, no solo de pan vivirá el hombre. Y lo más hermoso de esta parte es donde él dice, escrito está. Estamos hablando de que él conocía la palabra de Dios, ¿sí? También en otra parte de la tentación dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Observan?
Observan cómo hablaba él de su Padre y observan cómo nuevamente él conocía las Escrituras. Y en el pasaje final dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te invito a que leas esta parte de la palabra de Dios. Lo dice en Mateo capítulo 4. Aquí solamente tomamos unos extractos para que tú lo veas solamente con el objetivo que estamos viendo, que es que el Señor Jesucristo conocía la palabra y la aplicaba en el momento apropiado y de la manera apropiada. ¿Bien? La segunda parte dice: otra característica de la relación de Dios con el Señor Jesucristo es intimidad y obediencia. Es decir, intimidad nos referimos a esta parte tan cercana donde tú puedes ser tú con Dios, donde tú puedes hablar con Él tal cual eres. Es decir, en un lugar aparte, como el Señor Jesucristo lo hacía. En varias ocasiones se dice que Él se apartaba a orar. Él se levantaba de mañana a orar, ¿bien? Dice aquí: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Bien? Y dice la palabra de Dios aquí, lo dice en Juan 5:19. Y también aquí vemos lo que es que Él pasaba tiempo en oración con su Padre. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. También dice la palabra de Dios que cuando Él se apartaba, Él no pasaba poco tiempo, Él pasaba mucho tiempo en comunión con su Padre. Pasar tiempo en oración, esa es la base para muchas cosas que vamos a ver más adelante. Bien, en esta parte no sé si la pequeña pantallita estorba, pero es la palabra unidad. Unidad, y ponemos ahí un puño de un papá con el puño de un bebé haciendo esta unidad. Dice la palabra de Dios en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, refiriéndose al Señor Jesucristo. Estas características tan importantes de su relación las vamos a ver un poco más adelante por partes. Bien, dice aquí características de una relación sana, asemejando de nuevo la relación entre ambos, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Dice: el vínculo es una unión o relación no material, especialmente la que se establece entre dos personas. Por esa razón pusimos esta imagen aquí, asemejando esto. Y la palabra de Dios dice, este versículo precioso: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué hermosas palabras, Juan 8:29. Bien, ¿y qué características tiene el Padre Celestial? Por ahí en el manual pusimos una parte donde ustedes van a estar contestando, y es en esta parte justamente. ¿Cuáles de estas características del Padre Celestial? Bueno, en varias porciones de la palabra se ve que Dios es protector. Número 2, es proveedor. Número 3, guía. Número 4, Él es amor. Número 5, esta relación de intimidad, cercanía con sus hijos. Son 5 características importantes para tomar en cuenta. Ahí toma nota, por favor, de estas 5 características. ¿Y bien? Ahora las características del Hijo, del Señor Jesucristo. Una era comunicación constante por medio de la oración. Ya vimos que no era poco tiempo, Él invertía bastante tiempo en oración. Número 2, conocía la palabra de Dios. La conocía, la vivía, la practicaba. Número 3, dependencia de su Padre Celestial. Dependencia al grado que dice que Él no hacía nada si no veía que su Padre Celestial lo hacía, o si no estaba en el plan, en lo que Dios tenía ya para la vida del Señor Jesucristo. Número 4, siguió al pie de la letra lo que su Padre tenía planeado para él. Al pie de la letra, es decir, paso por paso. Número 5, la misma visión. La misma visión, salvación, consagración. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por amor a ti, por amor a mí, por amor a tus hijos, a tus personas conocidas, a tu familia. Entonces, Él tenía la misma visión
Y no solamente esta visión de salvación y consagración de quienes serían, quienes le servirían, sino también algo bien importante, es la visión puesta en la eternidad. No aquí en la tierra, sino en el cielo, la eternidad. No este tiempo corto que viviremos aquí, sino acciones aquí en la tierra que tendrían resultado eterno. Bien, pasos a seguir. ¿Cómo nosotros podemos tener esta clase de relación con Dios? Bien, vamos a ver aquí, dice la palabra de Dios que, número 1, vamos a reconciliarnos con Dios. Probablemente tú ya has hecho esta oración para reconciliarte con Dios. Sin embargo, es muy importante que puedas pasar un tiempo y hablar con Dios y si tú no te sientes segura de ser salva, bueno, retomarlo, volver a hablar con Dios, reconocer estos pasos y vamos a verlos. ¿Les parece bien? En primer lugar, dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, es decir, todos hemos pecado. Lo dice la palabra de Dios en Romanos, dice, por cuanto todos pecamos, estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí habla en esta parte de una muerte espiritual que significa, dice, el pecado nos separa, muerte es separación de estar con Dios, de estar en la vida eterna. Bien. Número 2, no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Dice los puentes, dice la palabra de Dios que no es por obras, lo dice en Efesios. No es por obras para que nadie se gloríe. Un premio se gana, un regalo no puedes hacer nada más que recibirlo. Bien. Número 3, Cristo murió por nosotros y resucitó. El Señor Jesucristo hizo la obra redentora. ¿Ok? Él murió por nosotros y al tercer día resucitó, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios también en Juan que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, Él ya hizo la obra. Número 4. Por fe debemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Es decir, es un regalo, debes recibirlo. ¿Bien? Jesús es vida, no es una religión. Atrévete a creerle. Y número 5 dice, Cristo murió por nosotros y resucitó. Y es decir, nosotros si tomamos esta decisión, le pedimos a Él que venga a morar a nuestro corazón, que limpie nuestros pecados con su sangre preciosa y nos dé una nueva vida. Y escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces, después de morir, iremos con Él por la eternidad. Lo promete Él en su palabra. Si hay alguna duda, te recomiendo que por ahí nos mandes un mensajito por inbox y claro, con mucho gusto estaremos platicando contigo. ¿Bien? Y con cuidado le damos al que sigue. ¿Cómo lo haremos? También en primer lugar ya dijimos, nos vamos a reconciliar con Dios haciendo esta oración. Y bueno, dice la palabra de Dios, bueno, ¿qué les parece si tomamos un tiempo para hacer la oración por si hay alguien que aún no la ha hecho? ¿Sí? Un minuto. Bendito Padre Celestial, ora conmigo si tienes la necesidad. Estoy delante de tu presencia, agradeciéndote, porque sabemos que en tus manos está todo, y te haremos reconocer en este momento. Es decir, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no te agradan. También reconozco, mi Señor, que no hay nada que yo pueda hacer para quitar todo este pecado de mí. Sin embargo, reconozco que tu muerte en la cruz, mi Señor Jesucristo, y tu sangre preciosa pueden limpiarme de todos mis pecados. Reconozco, mi Señor, en este momento, que la sangre preciosa de tu Hijo puede limpiar mi corazón de maldad. Te ruego que limpies mi corazón y que venga tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo a habitar en él. Te suplico, Padre Celestial, también que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo muera, mi Señor, pueda estar delante de tu presencia y vivir contigo por la eternidad. Gracias, Padre Celestial, porque sé que me has escuchado. Quisiera dejar mi vida completa en tus manos. Todo esto, mi Señor, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Qué gozo si tú hiciste esta oración. Y bien, bueno, vamos a continuar. Este es el primer paso. El segundo paso dice crecimiento espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, observen esta parte interesante, enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito de esto? Número 6, dice a fin. El propósito es de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú como mamá necesitas estas cualidades. Enseñar, a corregir, a redarguir, a instruir. Entonces, la palabra de Dios va a ser la enseñanza principal. Y bien, te invito a ver este video. Dice, ¿cuál es el efecto del estudio de la Biblia en el cerebro humano? Esta parte es impactante. Ok, te invito a ver este video. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happened. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal les pareció? Esto me pareció impactante y me gustaría compartirlo con ustedes. Bien. Ahorita... aquí vamos. Bien. Ahorita vamos a platicar un momento más en vivo. Excelente. Otra de las cosas más importantes tiene que ver con nuestra comunión con Dios y es la oración. Esta parte dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los que invocan al Señor. Bien, me tocó escuchar de boca de una de mis maestras especialistas en la carrera de psicología. Bueno, ella trabaja con psicología social y me platicaba el impacto de la oración en terapia. Y me platicaba acerca de un estudio que se hizo y decía este estudio lo siguiente. La primera parte decía que se hizo un estudio tomando 2 grupos. Los pacientes no sabían que estaban orando por ellos, el grupo A, y el grupo B, nadie estaba orando por ellos, solamente recibían terapia. ¿Okay? Entonces se empezó a notar, aclarando, no sabían que estaban orando por ellos,
Y se empezó a notar un avance más en aquellos pacientes que estaban orando por ellos sus terapeutas. Bueno, y fue impactante porque estamos hablando de ciencia, ¿no? Entonces, el efecto de la oración también es básico, es muy importante. Entonces, nunca hay que menospreciar lo que es de parte de Dios, la oración, ¿bien? En esta parte que es la última parte de la sesión es el orden de la transmisión de conocimiento. Recuerden, tenemos dos herramientas, la palabra de Dios y la oración. Pero aquí viene primero, leo la palabra de Dios, luego oro y después voy a compartir con mis hijos y a su vez sus hijos cuando ya tengan sus propios hijos. Bien, dice la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, parte número 1, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón, mamá. Primero sobre tu corazón. Esa es la parte importante. Número 2 dice, las repetirás a tus hijos. Aquí viene la siguiente parte. Bien, esta escena la vamos a dejar para pasar a la que sigue viendo por partes. ¿Cuál es el trabajo? Entonces, tú como mamá dice estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios. Primero, Dios te la manda a ti, tú la pones en práctica, pero ¿dónde tienen que estar en primer lugar? Sobre tu corazón. ¿Bien? En la siguiente parte dice entonces, ¿qué vas a hacer con la palabra de Dios para tus hijos? La repetirás, hablarás de ellas, ¿cuándo? Bien, dice al acostarte, cuando te levantes. Bien, ya nos está diciendo qué y cómo hacerlo. Bien, aquí también dice, al final dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué hermoso, porque ahorita les puse estos ejemplos ahí pequeños como un tipo cuadros, porque es importante que los pongan estos cuadros en casa. La palabra de Dios expuesta para que sus hijos la tengan a la mano y puedan echar mano justamente de ella en momentos de dificultad. Aquí dice, al que cree todo le es posible, Marcos 9:23, y por otra parte Génesis 28:15, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Dios, tú, tus hijos. ¿Bien? Excelente. Y por último, propósitos principales para tener esta relación y esta conexión personal con Dios. Tu espíritu conectado al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿Bien? 2 propósitos principales. Conocerlo de forma personal y real. Número 2, transmitir al pie de la letra las riquezas de tu relación personal con Dios. Esto es importantísimo. Cuando tú pruebas algo, tú quieres compartirlo con los demás. Es importante que tú primero lo hagas para que puedas compartirlo con este gozo. Bien, aquí tenemos 2 esquemas que tú ya tienes en tu manual. En primer lugar es transmisión de comunión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tu mamá te comunicas y tienes comunión con Dios, tienes comunión con tus hijos y los motivas a ellos a tener comunión con Dios. Entonces, mamá con Dios y con sus hijos y tus hijos con Dios. Y esto se vuelve cíclico. ¿Por qué? Porque si tus hijos y tus hijas tienen relación con Dios, lógicamente van a pensar de la misma forma y van a tener una relación mucho más cercana. ¿Bien? Por último, el ciclo de la comunión. ¿Qué es el ciclo de la comunión? Bueno, vamos a verlo de esta forma. Esto se los digo a los niños y me ha funcionado súper bien. Entonces te lo recomiendo para que tú les expliques a los niños lo vital de la palabra de Dios y de la oración. ¿Bien? Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es el corazón de Dios hablando a mi corazón. Entonces yo les explico así. La palabra de Dios es el corazón de Dios, ahí como más o menos me sale como le salga, el corazón de Dios hablando a mi corazón. Y la oración es mi corazón hablando al corazón de Dios. Por eso es tan importante, tan importante que se haga esto, que tengamos comunión, Dios con nosotros, nosotros con Dios. Este ciclo, cerrarlo cada día, que no haya un solo día que no pases tiempo con Dios en oración y en lectura de la palabra. Y bien, vamos a continuar en la sesión siguiente en vivo. Ahorita nos vemos. Vamos a orar para entregar este tiempo a Dios. Señor, gracias por todo lo que nos enseñaste. Te suplicamos, por favor, que guardes en el corazón
cada mujer todo lo que aprendimos el día de hoy para que a su vez ella pueda pasarlo a sus hijos. Gracias, Padre Celestial, en tu nombre oramos, lo rogamos y agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en un momento nos vemos.